Hola, estudiantes de español. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Colombia. Esta es una clase de español para estudiantes avanzados. Estaremos escuchando diferentes cosas. En primera instancia, estaremos escuchando una lectura de esta obra de la literatura El mundo de Sofía. Luego haremos unos ejercicios con audio donde habrá algunas preguntas que haremos a partir del audio que estemos analizando. Eso es básicamente lo que veremos y estás pues obviamente invitado a participar en esta hora de clase. Ven, anímate y sigue aprendiendo y practicando tu español. Hola amigo Dave, Hola, ¿qué hay de vida? ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estás hablando muy tranquilo. ¿Sí? ¿Estoy tranquilo? Sí, parece que sí. Bienvenido. Oh, tenemos una nueva estudiante, Kat- Cata. Hola Cata, Katarzyna, ¿qué te ayuda? sí. ¿Está bien? ¿Qué te ayuda? Muy bien, bienvenida, ¿qué te ayuda? ¿De dónde eres? Soy de Polonia, Oh, de Polonia, qué bien. sí, pero Tengo algunos amigos allá. Dime. ahora vivo en Perú, en Lima. Estás en Perú, Sí, wow. Qué cambio desde Polonia hasta Perú. Wow. sí, es un cambio muy grande, pero sí, muy interesante para mí. ¿Y cuánto llevas en Perú viviendo? Llevo 2 años y medio Oh, en Perú. bastante ya. Sí, bastante tiempo, sí, un poquito más, tengo 2 años más aquí y después a Polonia. Ay, qué bien. Pues me imagino que estás en una especie de misión, como una misionera, ayudando allá, eh, ¿cierto? De alguna labor social, me imagino. Eh, Estoy trabajando, sí, en una empresa, en administración de una empresa. Qué bien, qué bien. Bueno, pues bienvenida aquí a Berlin, a tu clase de español. Gracias. Y te presento a Dave de Texas. Hola. Hola, hola, mucho gusto. Bueno, Sí, si mucho gusto. nos recomiendas ir a Perú, sí, para ir a pasear a Perú, es recomendable, es seguro, tranquilo. Sí, es muy recomendable, es un país muy interesante, muchos lugares bonitos para ver y sí, es un lugar seguro, sí. Machu Picchu, ¿se puede ir cuando quiere uno a Machu Picchu o es cierto que tiene uno que llamar y con antelación? ¿O puedes ir cuando quieras a Machu Picchu? Mejor antes, sí, comprar sus entradas, todo eso, sí. Con mucho tiempo de antelación. Sí, con 2, 3 meses antes, mejor. Oh, wow. O sea que va mucha gente, es mucha gente la Mucho. que va allá. Sí, 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 es un lugar muy popular. Sí, hay mucha gente, muchos visitantes. Oiga, con 2 meses o 3 meses antes, Dave, ya sabes. Ok. Bueno, hoy vamos a ver una lectura donde vamos a tener unas preguntas que ustedes van a responder. Y aquí tenemos, llegó Mirita. Hola, Mirita. Hola Mauricio, ¿Qué hola. más? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ahora. Estuve muy ocupada por los últimos días, pero ahora estoy de regreso. Bienvenida, mi amiga. Mira, te presento a Cata. ¿Puedo decirte Cata? Please, can I call you Cata? Puede ser Catalina. Está bien. Catalina, mejor, Sí, está Catalina. bien. Gracias, Catalina. Hola Es que el otro no lo Catarina, mucho entiendo. gusto. Catalina. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Catalina es de Polonia, pero está viviendo en Perú. ¿Cómo te parece? Mm. Bueno, Sí. y tenemos a Avi. Bienvenida, Avi. Buenas noches todos. Buenas Hola. noches, amiga. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Todo está bien? Feliz lunes. Gracias. Te presento a Catalina, que es de Polonia, pero vive en Perú. Vive en Perú. Hola, Imagínate. ¿qué tal? Qué suerte. Hola. Sí. Bueno, vamos entonces a copiar las preguntas para que ustedes vean. Hay 6 preguntitas que van a ver. Después voy a leer y ustedes van a poder responder las siguientes preguntas. Pueden copiarlas, por favor. Primer pregunta. ¿Qué profundo, qué profundo dolor guardaban los abuelos de Sofía? Vamos a silenciarlos a todos. Voy a silenciarlos y cuando ustedes eh, quieran hablar, simplemente oprimen el botón de micrófono
para que así nos concentremos más. ¿Ok? Qué profundo dolor. Qué profundo dolor guardaban los abuelos de Sofía. Ok, vamos a silenciarlos todos y cuando quieran hablar ya saben, hunden el botón, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué había ocurrido con el viejo Seto? ¿Qué había ocurrido con el viejo Seto? Ahora quizá ustedes se pregunten, ¿y qué es un seto? Entonces ya les voy a mostrar la imagen aquí para que vean qué son los setos, porque hoy nuestra lectura va a enfocarse mucho en esto, en los setos. ¿Cómo se Va a hablar escribe? mucho. ¿Cierto? S-E-T-O. Eso así. S-E-T-O. Entonces aquí nos muestra, voy a compartir la pantalla y miren lo que habla del seto. Seto, el seto es una delimitación de arbustos o árboles generalmente establecidos y mantenidos para formar una cerca o barrera. Los setos generalmente están dispuestos en límites de parcela para garantizar la separación de las propiedades o la protección contra la intrusión. Entonces aquí está. Es como una cerca de arbustos. Sí, 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 Ok, eso es. Eso es un seto, ahí se ve la imagen también. ok. Muy bien. Entonces, sí, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué había ocurrido con el viejo seto? La pregunta 3. ¿Qué secreto escondía el seto? ¿Qué secreto escondía el seto? Pregunta 4. ¿Cuál era el grosor? ¿Cuál era el grosor de los agujeros por donde miraba Sofía? ¿Cuál era el grosor de los agujeros por donde miraba Sofía? Pregunta 5. ¿A qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios? ¿A qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios? Y pregunta 6. Y última. ¿Cuáles eran los tres grandes enigmas que Sofía tenía que resolver? ¿Cuáles eran los tres grandes enigmas que Sofía tenía que resolver? Bueno, ahí están las 6 preguntas. Si alguien tiene una pregunta acerca de la pregunta, puede preguntarme ahora. Parece que no. Ok, Morris, dime. lo siento. ¿Cuál era el grosero de los agujeros? Grosor. Ah, grosor. Sí. Ahí está, gracias, Dave. Grosor es el ancho, ¿no? O sea, el tamaño. Si es ancho. O sea, sí tiene con el tamaño, el grosor. Eso es. Bueno, qué profundo dolor guardaban los abuelos de Sofía, qué había ocurrido con el viejo seto, qué secreto escondía el seto, cuál era el grosor de los agujeros, muy bien, a qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios, cuáles eran los tres, ¿no? Los tres. Grandes enigmas que Sofía tenía que resolver. Ok, muy bien, bien.
Muy bien, mira, qué un dolor guardaban los abuelos de eso. Está bien. Ok, entonces todos entendemos. Vamos a empezar nuestra lectura. Y pues para Catalina, que no sabes cómo es, yo voy a leer algo. Tú debes prestar mucha atención a la lectura para poder responder, ¿ok? Las preguntas que aparecen ahí o que tú ya copiaste. Después de la lectura, yo les voy a preguntar a cada uno acerca de las respuestas que ustedes tengan, ¿ok? Ok. Entonces voy a empezar la lectura. Vamos a silenciar aquí a Mira para que nos concentremos mejor. Y empieza, ¿no? Para hacer un pequeño y breve resumen, estamos hablando de la historia de una niña llamada Sofía. Ella ha recibido dos cartas misteriosas que le hacen unas preguntas que la tienen un poco como alterada. Las preguntas son si sabía quién era ella. Una pregunta pues que invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. La siguiente pregunta era de dónde había venido. Esas preguntas la tienen un poco inquieta a ella. Ella eh, se halla pues en este dilema y hoy vamos a empezar a partir de donde dice la Casa Roja. Y empieza así la lectura. La Casa Roja estaba dentro de un gran jardín. Y en el jardín había muchas partes. Arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Marie. En la lápida ponía, la pequeña Marie llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la caza de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todos, menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín. Pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo, encogido, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscando entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en un callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta ser. Naturalmente, que el universo hubiera existido siempre, en ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. Pero, ¿podía existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Pero, ¿era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo
Y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor, pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios qué? ¿Se creó él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo, había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo con lo que crear. En ese caso, solo queda una posibilidad. Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. ¡Caray! Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¡Qué preguntas tan maliciosas! ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez, Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería de su padre? ¿Pero no estaba en otro sitio? Además, no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario. Hilde Moller Knack, C.O. Sofía Amundsen, Camino del Trébol 3. La dirección era correcta. La postal decía: Querida Hilde, te felicito de todo corazón por tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Hilde que cumplía 15 años poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años? Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchos Moller-Knack. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde? De esta manera, Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con tres enigmas. Uno era quién había metido los dos sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. Y el tercero era quién era Hilde Moller-Knack y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida. Estaba segura de que los tres enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal. Ok, eso es todo. Vayan organizando sus respuestas. Entonces empecemos con Abby. Abby, ¿qué profundo olor guardaban los abuelos de Sofía? Había una tumba de un niñita que ha muerto Muy bien, antes. eso es. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Mira, adelante.
No, esta niña era la niña de la abuela, hija de Sí, la abuela. muy bien. Sí, era la hija de los abuelitos de ella. Se llamaba la pequeña Marie. En la lápida decía, llegó, nos saludó y se dio la vuelta. Decía en su Entonces, lápida. entonces era la tía ¿Sí? de Sofía. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Segunda pregunta, Dave, para ti. ¿Qué había ocurrido con el viejo Seto? No lo tengo. Catalina, ¿qué había ocurrido con el viejo Seto? Para tú poder hablar, Catalina, debes hundir el micrófono. Sí, Ok, ya. sí. Nadie lo cuidaba, sí, el viejo seto y se convirtió en un lugar impenetrable, sí. Muy bien, excelente. Un lugar como que nadie podía penetrar, impenetrable. Muy bien. Sí, Dice acá que se había convertido en una maleza. Utiliza la palabra maleza. maleza impenetrable. Así. Eso fue lo que ocurrió con el bioset. Muy bien, María, muy bien. Catalina dijo. Maleza impenetrable, ahí está. Muy bien, Sí, gracias. eso es. La siguiente pregunta para Mira. ¿Qué secreto escondía el seto, Mira? No recuerdo. ¿Qué secretos con el cerdo? ¿Recuerdas? No, yo sé, mira como alguien de Catarina dijo, no era mantenido bien, pero no, ¿qué secreto escondía? No, no recuerdo. ¿No? Ok, vamos a ver si de pronto sabe. Avi, ¿tú sabes? No, no lo tengo. Dave. Sí, había un espacio grande y abierto. Era como una pequeña cabaña. Muy bien, eso era. Ah, Nadie sabía de este lugar. Solamente Sofía sabía este secreto que tenía. Un espacio grande y abierto entre los arbustos como una pequeña cabaña estaba en el seto. Ahí nadie sabía de esto. Muy bien, Dave. Eso es. Ok, siguiente pregunta, Avi. mm, ¿Cuál era el grosor de los agujeros donde miraba Sofía? eran minúsculos porque las raíces crecían. Sí, es cierto, eran minúsculos, muy bien. Ella asemeja, da como una referencia de su grosor. No sé si recuerdas cuál fue la referencia. No. Dave, ¿sabes? Creo que es menos de una moneda de 5 coronas. Muy bien, era eso. Era, aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas, ¿sí? O menos que una moneda de 5 coronas. ¿Qué es Esa es la grosor? referencia. Grosor. El grosor es me mira, ¿estás viéndome? Mira, mira, grosor, como su ancho, su Ah, grosor. Thickness. sí, sí. Thickness, Ok, así, thickness, gracias. sí. Y en este caso, pues, estamos hablando como simplemente de que tener como una idea de la monedita. Imagina una monedita de 5, era una moneda pequeña, ese era el grosor. Bueno, muy bien. Sigamos con Catalina. Catalina, ¿a qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios? Recuerda que está silenciada, Catalina. Debes hundir el micrófono, que está en la parte de arriba. Catalina, aquí. Ah, aquí. ¿Sí? Ya, sí, Ahora ya. sí. Sí. No estoy segura, pero que Dios se creó a sí mismo. Ok, sí. Dave, Que Dios había existido siempre. eso es. Sí, que Dios siempre había existido, ¿no? Fue la Así. conclusión final. Eso es. Muy bien, gracias, Dave. Muy bien. Y mira, la última pregunta para ti. ¿Cuáles eran los tres grandes enigmas que Sofía tenía que resolver?
Am, am, ella se preguntaba de dónde venían las cartas. ¿Es un enigma? Porque había recibido 3 cartas, creo que. Y qué más. Había dos sellos, no, sin recipiente. No, pero entonces una de las cartas, sí. ¿De dónde venían las cartas? Ese era un enigma. Las cartas. ¿Cuáles eran los otros 2 enigmas? No tiene. No Abby, tiene. ¿Quién era Hilda? ese era otro. Sí. El tercer enigma, ¿quién era Hilda? Y el segundo, ya tenemos el primero. ¿Quién había metido los 2 sobres blancos en el buzón? O esas cartas, ¿de dónde llegaron? ¿Quién las había metido? El tercero, ¿quién era Hilda? Y el segundo, Dave. ¿Quién hizo las difíciles preguntas que presentaban las cartas? Las preguntas, claro, las preguntas difíciles que la dejaban a ella perpleja, angustiada, confundida. Su vida cambió después de ese día. Muy bien, eso es, excelente, buen trabajo como siempre. Ahora voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a leerla ya juntos porque seguramente hay palabras que, alguna que otra por ahí nueva, para que la anoten y podamos, yo les comparto la pantalla aquí de lectura. Ahora yo vuelvo y leo. Ustedes miren el nuevo vocabulario y las nuevas palabras que vieron y ya va a ser mucho más fácil, por supuesto, la lectura. ¿Ok? A propósito, que es una matasellos. Es algo que dijiste. Vamos a leerlo y aquí miramos a ver. Sí, tiene que ser como un sello doble, me imagino, según el contexto. Un sello doble. Que vamos a silenciarlos para que no escuchemos, sino los perros de acá de Colombia. Ok. Bueno, ya aquí están todos ya silenciados, ¿no? A ver, bueno, listo. Dice así. Espero voy a cerrar la ventana porque el perrito empezó a ladrar. Canción. Ok. La casa roja estaba dentro de un gran jardín y en el jardín había muchas partes, arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Mary. En la lápida ponía, la pequeña Mary llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una maleza tupida, donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la caza de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todos menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín, pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo, encogida, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las 2 cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaba buscándola entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí.
Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. Pero, ¿de dónde venía el universo? Podría ser, naturalmente, que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. Pero, ¿podía existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Pero, ¿era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo, y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios qué? ¿Se creó Él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo con lo que crear. En ese caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. ¡Caray! Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¡Qué preguntas tan maliciosas! ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez, Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería de su padre? ¿Pero no estaba en otro sitio? Además no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario. Hilde Moller-Knack, C.O. Sofía Mudsen, Camino del Trébol 3. La dirección era correcta. La postal decía: Querida Hilde, te felicito de todo corazón por tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Hilde, quien cumplía 15 años, poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años? Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchas Moller-Knack. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde? De esta manera, Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con 3 enigmas. Uno era quién había metido los 2 sobres blancos en el buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era quién era Hilde Moller-Knack y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida.
estaba segura de que los tres enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal. Tan, Ok. tan, tan. Se están tocando, yo no sé quién. Bueno, cuénteme, palabras nuevas. Sello y sello. Sí, creo que es lo que hace la oficina de correo. So postmarker. Ah, sí, sí. Sí. Mateo sello, ¿no? Sello, lo que ponemos nosotros, y otro es que pone la oficina de correo. Sí, como su, like a stamp, Bien. una estampilla, ¿no? Así es. Ujú, ¿qué más entonces? ¿Sí? ¿Otra? ¿Alguna otra? ¿Qué es 15º? 15th birthday. 15th. Mhm. Oh, that's 15th? Wow. 15º. Muy bien. Cuando aquí habla de tupido, bueno, aquí por aquí, esta palabra, ¿saben qué es? Sí, tupida es como, no sé, gruesa, o así. Sí, maleza tupida aquí. Sí, como, sí, bien compacta, ¿no? Cuando algo está tupido, está muy compacto. Tupido, compacto. Eso es. Maleta es hierba mal. Ay, ¿quién está por ahí? Hola, Caroline. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenida. ¿Maleza lleva qué, Caroline? Como hierba mal. ¿Hierba mala? Ah, sí, sí. Mala hierba, monte. También le decimos monte. Monte o mala hierba. Sí, eso es la maleza. Mala Okay. hierba, monte. No sé cómo se dice esto en inglés, maleza. Weed. Weed. Ah, ok. Eso Sí, es. pero weed solamente es como hierba mala o como hierba fina, no hay muchos, como las cosas que no quieres en tu jardín, por ejemplo, pero creo que en este caso es un poco más, cuando que hay muchos arbustos y como la maleza de una jungla, es like undergrowth en inglés, creo que se dice. Ah, en este caso sí, porque está descuidada por 20 años. Lleva Sí, descuidada, o es sea que era muy abundante y tupida, sí, sí. como overgrowth o algo así. Mejor que weeds, porque weeds solamente es como hierba, como fina. Tienes razón. Bueno, eso es, muy bien. Entonces quedó clara la segunda lectura, ¿no? Muy bien. Más claro así cuando leemos. Pregunta, mira. ¿Por qué por qué Sofía tenía que aceptar que Dios siempre existía? Ah, sí, porque ella se cuestiona, bueno, si a Dios alguien lo hizo, entonces ¿quién hizo al otro que lo hizo a él? O sea, como que ¿de dónde había salido también el que lo hizo a él? Ella decía que tenía que haber como un principio, eso se lo cuestiona acá, por acá, ¿dónde está? Sí. Por acá está. Ahí sí que miran. Ajá. Aquí está. Pero si el universo hubiera nacido de repente otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Ese es el punto, ¿no? Tenía que haber entonces él ya llega a la conclusión de que sí, tiene que haber existido siempre, porque si no, esa otra cosa que lo creó a él, de dónde salió también. Eso fue el razonamiento. Ok. Bueno, creo que estamos listos entonces, ¿cierto? Sí. Sí, bien. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir ahora con la parte del video. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a ir con la parte del video, ¿ok? Alguien está robando un coche, ¿no? No sé. Ok. En esta parte del video hay solamente
4 preguntitas nomás. Pero vamos a silenciar a quién, a Catalina, vamos a silenciarla, que hay como un sonido por allá. También vamos a silenciar a Caroline de una vez. Ok, bueno. Hay unas preguntitas y quiero que las copies, son 4 nomás, muy sencillas. Esta es la historia, lo que van a ver en el video, es la historia de un comediante de una ciudad, allá creo que es Ecuador, Ecuador o Perú, no sé. Ahorita que escuchemos, Catherine dice si es Perú o Ecuador. Puede ser Perú también, por el acento. Y a él le ha pasado algo muy triste, sin embargo, él está luchando con su problema. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo han ayudado a Dani? Dani es un comediante, Dani. Y vamos a ver primero cómo lo han ayudado. En general, qué cosas están haciendo, observen atentamente y escuchen también atentamente. Segunda pregunta. ¿A qué asemeja Dani su dolor? ¿A qué asemeja Dani su dolor? Pregunta 3. ¿De qué raza es Dani? Y aquí tienen que escuchar lo que él dice, no como la raza que lo vean ustedes, ¿no? No que él dice algo interesante de su raza. Entonces, ¿de qué raza es Dani? Y la pregunta 4. ¿Qué es el Cayetón? ¿Qué es el Cayetón de los cómicos? ¿Qué es el Cayetón de los cómicos? Muy bien. Y la quinta pregunta, pues que ya se ve por todo el video. Miren si ustedes escuchan expresiones idiomáticas que utilicen las personas que van a ser entrevistadas. Algunas expresiones que puedan de pronto decirme. Eso va a ser a través de todo el tiempo, el número 5. Expresiones raras por ahí o idiomáticas raras que ustedes quizás nunca han escuchado. Habrá algunas de ellas. Jerga, ¿no? ¿Qué es un cayetón? That's the question, ya. ¿Qué es un cayetón? Oh, no tiene la respuesta. Okay. The answer is in the video. That's what the question. Okay. ¿Qué es el Cayetón de los cómicos? ¿Y qué es 5? Ah, y las 5, vocabulario, algunas expresiones que tú escuches o algo, las anotes. Como expresiones idiomáticas que puedas escuchar, anotarlas, ¿ok? Eso es. Bueno, voy a compartir el video entonces. Vamos a ir a la ventana de YouTube. Este video es de como de 13 minutos, pero no vamos a verlo todo. Vamos a ver nomás como 5 minutos o 6. Que ahí ya es suficiente para las respuestas. Es una historia interesante. La ventana de YouTube para Catalina que no sabe está dentro del Hangout, Catalina. Dentro del Hangout hay un botoncito. En mi computador está a este lado. Es un botón rojo que dice YouTube. Ah, gracias por pegarlas, Mira y Dave. Muy bien. Si por alguna razón, Catalina, no puedes ver el video, nos dices, ok, ya voy a subirlo, pero si no puedes verlo, me dices y yo te lo mando entonces en un link, ok. Catalina, bueno, qué bien. De todas maneras, recuerda que no te estoy escuchando porque estás Sí. silenciada. Ah, ok, Sí, no puedo ver, no puedo ver. eso, ya lo voy a mandar aquí, va, la 1 de Sí. 3, voy a mandarlo ya, ahí va.
Ok, ahí está el video. ¿Lo están viendo todos? Sí, Catalina, Em, ¿estás viéndolo o no. no? ¿No? ¿Tienes la ventana de YouTube abierta, Catalina? Está silenciada, Katy, acuérdate. Catalina, ¿no? Ok, bueno, No. voy. No tienes la ventana de YouTube, de pronto tú no sabes dónde está, no importa, yo te lo voy a mandar. Ya lo ves entonces el link en Sí. el chat. Group chat, ahí está también. Sí, ahora lo tengo. Ujú. Ah, ok, listo. Muy bien. Bueno, vamos a verlo entonces todos. Adelante, concéntrense.
Ok, hasta ahí nomás, ok. Bueno, estamos listos. Avi, Avi, ¿me escuchas? Sí, sí, estoy aquí. Que Avi, ¿cómo han ayudado a Dani? Cuéntanos. Se reúnen en la calle para apoyarlo. Ujú, de ayuda en la calle, pero específicamente ¿quién? ¿Quién está ayudando? Aparte de las personas que hacen en la calle, ¿quién? Que él está Son muy agradecido con ellos. la gente, ¿no? Sus aficionados. Eso es cierto, está bien, pero él también habla de alguien específicamente. A ver, ¿qué dices, Caroline? Está silenciada, Caroline. Dave, Otros comedianos. otros comediantes también, comediantes, la gente de la calle y falta también otras personas, Dave. No, no te escucho, Dave. La noticia. Catalina, Mm, no sé específico qué tipo de gente. mira, La gente de las redes sociales. esa te la inventaste tú. Caroline y Abby, bueno, La gente de calle que sí, les gusta a él. eso es cierto, lo que está diciendo usted está bien, pero faltaba, él dijo, los medios, todos los medios de comunicación. Eso es que Sí, yo dije, sí. es, redes Eso. sociales, comunicación. Ah, a eso te refieres, bueno. Esto es que Sí, a la noticia también. Las noticias, eso, todos los medios de comunicación, la gente de la calle, los cómicos, todos se han unido para ayudarlo. Muy bien. ¿Y cómo? Están haciendo lo que llamamos un calletón. Es la número 4, ¿no? ¿Qué es el calletón? ¿Qué es esto? El calletón. yo creo que es una persona un cómico que hace su trabajo en la calle, El calletón es un cómico que hace su trabajo en la calle. No, esto no es el ¿no? calletón, no. ¿No? ¿Qué es el Calle, calletón, Avi? Cuando la gente se reúne en la calle. No. Caroline, ¿qué es un calletón? Es un calle grande. Catalina, ¿qué es un calletón? Hmm. Yo pensaba también que son las gente que se juntan todos en la calle para, no sé, como una reunión, pero no. ¿Para qué? ¿Para qué se juntan? Sí, eso es. ¿Para qué? Para, no sé, marchar juntos No, no para es para una marchar. cosa, no, No es no, para marchar, no. Bueno, a ver, para apoyar a alguien, no sé. ¿ustedes han escuchado de la palabra teletón? ¿Han escuchado de teletón? sí. Oh, es con recordar los fondos. Eso, Ajá. teletón. Ah, sí. Entonces, esto no es teletón, sino calletón. Porque en vez de juntarse en un escenario bonito y lujoso, se juntan en la calle. Pero el objetivo es el mismo, es dar dinero para una determinada causa, en este caso ayudar a este muchacho, a Dani. Ah, sí. Eso es el tal calletón, ¿ok? Como un teletón, pero en la calle. Eso es todo. Bueno, muy bien. Dave, ¿ya puedes hablar? A ver. Vamos a ver si... No, nada, Dave. Bueno, Dave, puedes respondernos escribiendo si quieres. ¿A qué asemeja Dani su dolor, Dave? No sé si pudiste ver eso. Puedes escribirla. ¿No? No sabe. Ah, ok. Caroline, ¿a qué asemeja Dani su dolor? No me acuerdo. Disculpe. Catalina, ¿a qué asemeja Dani su dolor? ¿Asemeja qué significa? ¿A qué lo compara? Ah, ¿A qué que lo lo... compara? Mm. No, Ay, tampoco. no. ¿No? ¿Avi? No sé, pero es muy fuerte porque él toma inyecciones. Ajá, mira. No recuerdo. Ok, lo asemeja al desierto. Ah, Él habla varias veces, este desierto pronto tiene que acabarse. Lo repitió varias veces. Este desierto tiene que acabarse. Él asemeja su situación y su dolor a un desierto. Mm. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué raza es Dani, Catalina? ah,
No sé, no sé. Caroline. Perroquito Muy bien. De la raza de periquitos. o Eso es. periquitos. Ah, ¿Qué periquito. significa periquito? Los periquitos, unos pajaritos que tienen un piquito pequeñito. Ah, Ah, esta sí la vio de ahí, los periquitos. Pero con una sola R, periquitos, no, perriquitos, no, peri. Una sola R. periquitos. Eso así, periquitos. Muy Son bien. aves. Ajá. Y la otra pregunta es, bueno, en cuanto a la jerga, ¿qué palabras pudieron notar un poquito así como de jerga, raras, vocabulario nuevo? A ver, Javi, Sí, No, Caroline. chicha. ¿Qué significa chicha? chicha es maíz en Perú. Si es la Sí, chicha, es el maíz, una bebida, ¿no? una bebida que se hace de maíz morado. Sí, Ajá, maíz púrpura. Sí. la chipcha, si es esa. Yo no escuché esa, yo escuché fue chamba. Chamba, que es otro nombre para trabajo, ¿no? Tenemos una chamba, Samba. tenemos trabajo. Chamba. ¿Y jaula? ¿Qué significa jaula? Jaula cage. Jaula es a cage. Ok. Ajá. ¿Es chamba como algo prerrogativo o chamba? Chamba es trabajo. No es prerrogativo, ¿no? Bien, ¿Y qué normal. pasó con Dani? ¿Qué es la enfermedad? Tiene bueno, a ver, alguien que conteste esa. ¿Cuál es la enfermedad de Dani? ¿Quién sabe? Parálisis. Parálisis, muy bien. Parálisis. Una ¿De, parálisis. de qué causa? ¿Él No, se cayó? no explican. Ah, No nos explican en el video. Otra palabrita es papachito. Papachito. Papachito es como mi vida, mi papachito. Es una manera cariñosa de llamar a un hombre. Papachito. ¿Ok? Mm, Y se repitió mucho también la palabra imbécil. Imbécil Imbécil. como tonto, ¿cierto? Stupid. Estúpido. Eso es. Eres No un imbécil. inteligente. ¿Cómo? No inteligente. Ajá, Sí. eso es. Bien, eso es aquí lo que tenemos. Aquí, no sé, no cogí más, pero hicieron un buen trabajo todas y todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Mauricio, ¿cómo se dice stand-up comedy? ¿Cómo se dice eso? Se dice... ¿Se dice comedia de stand-up? Ay, ¿cómo es que se dice? No, tiene otro nombre. ¿Comedia de micro? ¿Cómo se No me dice? acuerdo, no recuerdo. ¿Cómo se dice? No. Stand-up comedy. No me acuerdo. Sorry, te lo digo el miércoles, te digo que tengamos que porque no Ok, recuerdo. ok. De ahí dice que monólogos, dice de monólogos. Pero creo que tiene otro nombre, escucho otro nombre acá. Averiguo. Ok. Ok, miércoles. Bueno, Gracias, muchas gracias por Mónica. habernos. Muchas gracias. Listo, chao, Catalina, Gracias, Chao, Perú. chao. que estés gracias, hasta bien, luego. que estés Hasta Chao, bien. hasta miércoles, hasta luego. miércoles. Hasta el Hasta miércoles, miércoles. chaito a todos. Cuídense mucho, chao. Bueno, hola, estudiantes de español. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Colombia. Esta es una clase de español para estudiantes avanzados. Estaremos escuchando diferentes cosas. En primera instancia estaremos escuchando una lectura de esta obra de la literatura El mundo de Sofía. Luego haremos unos ejercicios con audio donde habrá algunas preguntas que haremos a partir del audio que estemos analizando. Eso es básicamente lo que veremos y estás pues obviamente invitado a participar en esta hora de clase. Ven, anímate y sigue aprendiendo y practicando tu español. Hola amigo Dave, Hola, ¿qué actividad? ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estás hablando muy tranquilo. ¿Sí? ¿Estoy tranquilo? Sí, parece que sí. Bienvenido. Oh, tenemos una nueva estudiante, Kat- Cata. Hola Cata, Katarzyna, ¿qué te ayuda? sí. ¿Está bien? ¿Qué te ayuda? Muy bien, bienvenida, ¿qué te ayuda? ¿De dónde eres? Soy de Polonia, Oh, de Polonia, qué bien. sí, Tengo pero algunos amigos allá. Dime. ahora vivo en Perú, en Lima.
Estás en Perú, wow. Qué cambio, desde Polonia hasta Perú, wow. Sí, es un cambio muy grande, pero sí, muy interesante para mí. ¿Y cuánto llevas en Perú viviendo? Llevo 2 años y medio Oh, en Perú. bastante ya. Sí, bastante tiempo, sí, un poquito más, tengo 2 años más aquí y después a Polonia. Ya, te presento a Cata. ¿Puedo decirte Cata? Please, can I call you Cata? Puede ser Catalina, está bien. Catalina, mejor, Sí, Catalina. está bien. Gracias, Catalina. Hola, Es que Catarina. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Catalina es de Polonia, pero está viviendo en Perú. ¿Cómo te parece? Bueno, y tenemos a Avi. Bienvenida, Avi. Buenas noches todos. Buenas Hola. noches, amiga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo está bien? Feliz lunes. Gracias. Te presento a Catalina, que es de Polonia, pero vive en Perú. Vive en Perú. Hola, Imagínate. ¿qué tal? Qué suerte. Hola. Sí. Bueno, vamos entonces a copiar las preguntas para que ustedes vean. Hay 6 preguntitas que van a ver. Después voy a leer y ustedes van a poder responder las siguientes preguntas. Pueden copiarlas, por favor. Primer pregunta. ¿Qué profundo dolor guardaban los abuelos de Sofía? Vamos a silenciarlos a todos. Voy a silenciarlos y cuando ustedes quieran hablar, simplemente oprimen el botón de micrófono para que así nos concentremos más. ¿Ok? Qué profundo dolor. ¿Qué profundo dolor guardaban los abuelos de Sofía? Ok, vamos a silenciarlos todos y cuando quieran hablar ya saben, hunden el botón, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué había ocurrido con el viejo Seto? Pregunta 4. ¿Cuál era el grosor? ¿Cuál era el grosor de los agujeros por donde miraba Sofía? ¿Cuál era el grosor de los agujeros por donde miraba Sofía? Pregunta 5. ¿A qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios? ¿A qué conclusión llegó Sofía respecto a Dios? Y pregunta 6. Y última. ¿Cuáles eran los 3 grandes enigmas que Sofía tenía que resolver? ¿Cuáles eran los 3 grandes enigmas que Sofía tenía que resolver? Bueno, ahí están las 6 preguntas. Si alguien tiene una pregunta acerca de la pregunta, puede preguntarme ahora. Parece que no. Ok, dime. Ay, qué bien, pues me imagino que estás en una especie de misión, como una misionera, ayudando allá, ¿cierto? De alguna labor social, me imagino. Estoy trabajando, sí, en una empresa, en administración de una empresa. Qué bien, qué bien. Bueno, pues bienvenida aquí a Berlin, a tu clase de español. Gracias. Y te presento a Dave de Texas. Hola. Hola, mucho gusto. Bueno, Sí, si mucho gusto. nos recomiendas ir a Perú, sí, para ir a pasear a Perú, es recomendable, es seguro, tranquilo. Sí, es muy recomendable, es un país muy interesante, muchos lugares bonitos para ver y sí, es un lugar seguro, sí. Machu Picchu,
¿Se puede ir cuando quiere uno a Machu Picchu o es cierto que tiene uno que llamar y con antelación? ¿O puedes ir cuando quieras a Machu Picchu? Mejor antes, sí, comprar sus entradas, todo eso, sí. Con mucho tiempo de antelación. Sí, con 2, 3 meses antes, mejor. Oh, wow. O sea que va mucha gente, es mucha gente la Mucho. que va allí. Sí, 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 es un lugar muy popular. Sí, hay mucha gente, muchos visitantes. Oiga, con 2 meses o 3 meses antes de ir, ya sabes. Ok. Bueno, hoy vamos a ver una lectura donde vamos a tener unas preguntas que ustedes van a responder. Y aquí tenemos, llegó Mirita. Hola, Mirita. Hola, Mauricio. ¿Qué Hola. más? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ahora. Estuve muy ocupada por los últimos días, pero ahora estoy de regreso. Bienvenida, mi amiga. Mira, ¿qué había ocurrido con el viejo seto? Ahora, quizá ustedes se pregunten, ¿y qué es un seto? Entonces ya les voy a mostrar la imagen aquí para que vean qué son los setos, porque hoy nuestra lectura va a enfocarse mucho en esto, en los setos. ¿Cómo se Va a hablar escribe? mucho. ¿Cierto? S-E-T-O. Eso así. S-E-T-O. Entonces aquí nos muestra, voy a compartir la pantalla y miren lo que habla del seto. Seto, el seto es una delimitación de arbustos o árboles generalmente establecidos y mantenidos para formar una cerca o barrera. Los setos generalmente están dispuestos en límites de parcela para garantizar la separación de las propiedades o la protección contra la intrusión. Entonces aquí está. Es como una cerca de arbustos. Sí, 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 Ok, eso es. Eso es un seto, ahí se ve la imagen también. ok. Muy bien. Entonces, sí, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué había ocurrido con el viejo seto? La pregunta 3. ¿Qué secreto escondía el seto? ¿Qué secreto escondía el seto?